Bueno, buenas tardes con todos. Espero que los que me están escuchando ahora se encuentren bien, ustedes y sus familias. Agradeciendo a IDEM y en convenio con Iguay, estamos teniendo este espacio para compartir algunas ideas sobre la CIFNI 23, que es una norma contable que tiene impactos tributarios, eh, eh, que es una norma que ha salido, que ha sido emitida, una norma contable que ha sido emitida hace algunos años, recientemente podríamos decir, hace unos años, y que ha tenido mucha relevancia y mucho impacto en el mercado, acá en Perú y en otros países también. Mi nombre es Jean-Paul Reina, soy socio de Tax en EY, cuento con maestrías, especialización en impuestos y experiencia viendo estos temas en consultoría, asesorías a distintas compañías del sector minero, extractivo, energía, consumo masivo, entre otros. Entonces, he visto varias de estas implementaciones de CITNIS 23, así que nada, estoy aquí para poder trasladar mi experiencia, el entendimiento de la norma para provecho de todos ustedes, ¿no? La idea es siempre lo que yo pienso siempre es la idea es ir aprendiendo de todos, compartiendo nuestras experiencias para todos crecer como profesionales, ¿no? Así también inicié yo y yo sé que ustedes también están iniciando de la misma manera, así que yo los animo a seguir con estos cursos, a seguir con estas interacciones que están habiendo sobre estos temas académicos de actualidad para que vayan creciendo como profesionales, ¿sí? Entonces, yéndonos al tema netamente que nos convoca hoy, tenemos la CIFNIS 23. Y antes de entrar a los temas técnicos y por qué es relevante esta norma, creo que es importante entender cómo nace y por qué nace esta norma de la CIFNIS 23. Eh, Porque ya, haciendo un paralelo, ya existía antes la norma, la NIC 37, que la NIC 37 básicamente lo que se aplicaba era que cuando tenías alguna acotación o alguna acotación o algún reparo que te identifica la administración tributaria, nuestra SUNAT, las compañías lo que hacían era evaluaban si esa contingencia era un probable, posible o remoto, y sobre esa base provisionaban o no provisionaban, ¿no? Ese era el proceder normal antes de la existencia del CIPNIS 23. El problema que ocurría ahí era que las compañías no tenían, o sea, los estados financieros y no tenían visibilidad de aquellos aspectos o aquellos temas de riesgo que podrían tener las compañías que SUNAT no lo había identificado, ¿no? Porque no había sido identificado un proceso de fiscalización, porque, ¿cómo se llama? Porque la administración tributaria no veía esos periodos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? Que cuando las compañías cerraban los estados financieros, no tenían ni un asunto a provisionar, pero cuando venía la administración tributaria, pero las compañías sabían que tenían un tema de riesgo. No obstante, la administración tributaria no venía todavía a fiscalizarlos. Entonces, cuando la administración tributaria viene, identifica el tema, lo que hace la gerencia, en ese momento recién paga el impuesto, pero ya se genera una distorsión, porque esa evaluación de identificar un riesgo, las gerencias ya sabía que había un riesgo. Entonces, si ya sabía que había un riesgo, tenía que hacer una evaluación, documentar si es que hay algo que provisionar o no había nada que provisionar, pero había una metodología que podría aplicar, pero las compañías no podían hacer nada porque las normas contables no te daban esa herramienta, ¿no? Eso es por un lado. También había otros casos, otras compañías que pagaban impuestos y tenían créditos por recuperar y tenían cuentas, registraban cuentas por cobrar, como por devoluciones, por ejemplo, y esas devoluciones de impuestos lo generaban cuentas por cobrar y años. Pero al final se daban cuenta que esas devoluciones, no sé, pues el tribunal fiscal fallaba a favor de NAT, con lo cual las compañías no tenían una cuenta por cobrar y tenían que castigar una cuenta por cobrar, ¿no? Pero no tenían una herramienta para evaluar las actualizaciones. Entonces, justo la CIFNIS 23 sale para esos casos, para hacer una evaluación en aquellos casos que ya tienes una cuenta por cobrar registrada, para hacer una evaluación en los periodos futuros, ya sea
a nivel de una fiscal, de una acotación en un nivel del tribunal fiscal o en un nivel del Poder Judicial, ¿no? Es un poco para entender por qué nace la norma, ¿no? Porque algunos, me acuerdo que antes discutíamos, era ¿por qué sale la CIFNIS 23 si ya tenemos la NIC 37? No tiene sentido, pero justamente la CIFNIS 23 nace por eso, ¿no? Porque la NIC 37 ya no te permitía identificar riesgos que aún no habían sido acotados por la administración tributaria, ¿no? De los periodos abiertos a fiscalización. ¿Sí? Eso es como preámbulo para ahora entrar a los temas técnicos. ¿Sí? Ok. Entonces, primero es CIFNIS 23. Acá tengo un slide. Un momento voy a mover esto aquí, ya, okay, para que se pueda ver. Ok, tenemos este primer slide que nos habla de la CIFNIS 23. Y la CIFNIS 23 nace sobre la base de la NIC 12. Y recordemos que la NIC 12 la NIC 12 es la NIC que regula el tratamiento del impuesto a la renta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está queriendo decir con esto? Es que la CIFNIS 23 va a hacer evaluaciones sobre la base del impuesto a la renta, sobre la base de la NIC 12. Y la NIC 12 regula el impuesto a la renta corriente y el impuesto a la renta diferido. Entonces, cuando hablamos de ello es que sobre la base de la NIC 12 yo tengo que evaluar mis impuestos a las rentas que aún están abiertos a fiscalización, si tengo alguna acotación eventualmente o algún riesgo que estoy manifestando en mi declaración que tengo que evaluar si es que es probable o no es probable que la administración tributaria me lo acepte, pero también tengo que ver el impuesto a la renta diferido, que declaro año a año en mis estados financieros, porque también es sobre la base de la NIC 12. Entonces, cuando yo veo cuando analizo la CIFNIS 23 sobre la base de la NIC 12, tengo que ver, como señalé en la presentación, mis bases fiscales, tengo que evaluar mis pérdidas tributarias son razonables o no son razonables, mis bases fiscales para el diferido, si tengo pérdidas no utilizadas, si tengo créditos que no voy a utilizar, o tasas fiscales determinando, aplicando una interpretación, podrían ser distintas. ¿Ya? Siendo así, nacen siempre algunas consultas, ¿no? Si tengo una contingencia o tengo una eventual situación de riesgo de IGB, ¿debería aplicarlo sobre la base de la CIFNIS 23? Es algo que a veces nos preguntamos y la respuesta es no. Como la CIFNIS 23 regula la NIC 12, la NIC 12 aplica solamente el impuesto a la renta, con lo cual el IGB no es un impuesto a la renta, ergo no aplica sobre la CIFNIS 23. ¿Sí? Ahora, tenemos otros casos, por ejemplo, hay compañías que tienen utilizaciones de servicios de empresas no domiciliadas, que en ese sentido, como una empresa no domiciliada presta un servicio en Perú, la empresa peruana le paga su servicio, ¿no? Le paga el servicio a esta empresa no domiciliada, puede ser de Estados Unidos, por ejemplo, y se genera un impuesto a la renta del no domiciliado, una retención de impuesto a la renta. Entonces, en ese caso también nos preguntamos, oye, ¿ese impuesto a la renta debe entrar acá a la evaluación de CIFNIS 23? Nuestro entendimiento es que no, y no porque es un impuesto, cuando hablamos de una retención estamos hablando de un impuesto a la renta del no domiciliado, no es un impuesto a la renta de la empresa peruana, con lo cual no debería estar dentro. Lo que sí es discutible y tenemos que ver un poco más en el caso a caso es en el caso de las compañías del sector minero, que las compañías del sector minero tienen un impuesto particular que lo llaman las regalías mineras, el impuesto especial a la minería o el mismo gravamen especial a la minería, que son impuestos básicamente que se determinan sobre la base de la utilidad operativa. Entonces, técnicamente una utilidad operativa es una manifestación de riqueza, ¿no? Entonces, sobre ese entendido, hemos llegado a concluir que se puede entender que esa manifestación de riqueza está dentro de la NIC 12, con lo cual sí sería la evaluación sobre la base de la CIFNIS 23. ¿Sí? Pero ya ese es un tema ya más específico para las compañías del sector minero, ¿no? Pero en esencia, el mensaje de este primer slide aplica solamente el impuesto a la renta corriente y diferido que está regulado por la NIC 12.
En este siguiente slide, lo que tenemos es lo que comentaba inicialmente. Tenemos la NIC 37 y la CISNIS 23. O sea, ¿son lo mismo? ¿Son diferentes? Básicamente, para no generar mucha confusión, la NIC 37 se va a los aspectos ya acotados, ¿no? Normalmente se utiliza para los aspectos ya acotados y abarca todo, o sea, no solamente el impuesto a la renta, habla acá temas laborales, IGB, etcétera, ¿no? En cambio, la CISNIS 23 ataca solamente el impuesto a la renta y se va a las incertidumbres de aquellos periodos abiertos a fiscalización que no están acotados. ¿Sí? Algunas de las situaciones también que se presentan es cuando uno identifica alguna situación de riesgo, si es que esa situación de riesgo tengo que cuantificarlo con impuesto, con intereses y sanciones. En la NIC 37 sí se incluía, cuando tú determinabas una contingencia, provisionabas con intereses y sanciones. Pero en la CIFNIS 23, de acuerdo a sus sustentos técnicos, solamente cuando se identifica una posición incierta que no sea aceptada por la administración tributaria, se tiene que provisionar solamente el impuesto. No se provisiona como parte de la CIFNIS 23 los intereses y sanciones. ¿Sí? Esa es una diferencia que hay que tener bien en cuenta porque genera mucha confusión. Ok, y luego se vienen ya los temas, ya los procedimientos, ¿no? El paso a paso de la 723, ¿no? Ya vamos a ver un poco de la parte técnica y ahora vamos a ver paso a paso en la práctica cómo aplico la CIFNIS 23, ¿no? Porque como he comentado, la CIFNIS 23 es una norma contable, ¿no? Es una norma contable que las compañías que tienen auditados en NIF, que son la mayoría en Perú, tienen que aplicar. Entonces, ¿cómo yo aplico esta norma contable? Y acá vamos a ver paso a paso para que ustedes puedan visualizar y tener claridad cómo se van dando, ¿no? Entonces, en el paso A, por ejemplo, ¿cómo deben evaluarse los tratamientos fiscales inciertos? Si es en conjunto o en separado, ¿no? Lo que te dice el enfoque de la CIFNI 23 es que yo tengo que identificar la posición incierta sobre los periodos abiertos a fiscalización en forma específica de cada tema. Ahora aquí, o sea, podemos decir, oye, que hoy vamos a poner ejemplos en un momento, ¿ya? Pero técnicamente, o sea, podemos decir, oye, a partir de qué importe, ¿no? La norma no te dice un importe mínimo, máximo. La materialidad lo define cada compañía, ¿no? Algunas compañías consideran que, no sé, pues a partir de 100.000 es material y a partir de esa evaluación lo hace, otros quieren bajar a 20.000, 30.000, ¿no? Este ya es un criterio de la gerencia que tiene que estar documentado. ¿Sí? Eso es uno, ¿no? El punto 2, ¿bajo qué supuestos se evalúan los tratamientos fiscales inciertos y cuáles son las consideraciones? Aquí hay que ver, hay que tener claro tienes que tener claro tus declaraciones de impuesto a la renta y tu impuesto a la renta diferido, y tenemos que ponernos en un supuesto como que tengamos una fiscalización actualmente y que tengamos una fiscalización a libros abiertos. Así te lo pone tal cual la CIFNI 23, que lo que quiere decir es que simulemos los periodos abiertos a fiscalización como si la administración tributaria me va a revisar y me va a pedir todo, ¿no? Entonces ahí tengo que ver si es que o sea, puedo tener conceptualmente un gasto, por ejemplo, sustentado. Si yo sé que ahorita no tengo el contrato, tengo la factura, la administración tributaria, si viene ahorita me fiscaliza, me lo va a adicionar, me va a desconocer ese gasto, ¿no? Entonces, y yo tendría que adicionar una base imponible. Entonces, la CIFNI 23 busca eso, ¿no? Estresar esos procedimientos con el fin de que se pueda hacer una evaluación detallada para identificar si hay una posición fiscal incierta, ¿no? Simular como si tuviéramos una inspección actualmente de una autoridad tributaria. ¿Ok? Y lo relevante para hacer el paso A y B es lo que te pide la CIFNI 23 es definir mi autoridad tributaria, ¿no? Como ponemos la pregunta ahí, ¿quién es la autoridad fiscal?
¿quién es mi autoridad fiscal? Lo que te pide definir la CIF 23. Y básicamente la autoridad fiscal es hasta dónde quiero yo discutir una operación. Hay compañías que dicen, oye, no, yo no quiero discutir nada. Si es que la SUNAT viene y me acota algo, yo lo acepto. Y ahí queda. Entonces tu autoridad fiscal es la SUNAT. Pero hay otras compañías que dicen, no, ¿sabes qué? Mi declaración está bien, yo voy a soltar mi posición y en caso de que tenga cualquier discusión me voy hacia el tribunal fiscal, ¿no? Me acota SUNAT, reclamo, pierdo en SUNAT y me voy al tribunal fiscal a discutir. Y ahí, y hasta ahí quedo. Y otras compañías, no, yo me voy al final, ¿no? Usualmente las compañías que he visto me dicen, no, ¿sabes qué? Ya vuelvo, yo, autoridad fiscal es el Poder Judicial y con lo cual cualquier situación controvertida que tengan se van y discuten hasta el Poder Judicial, que es la última instancia. Pero nuevamente eso depende de cada gerencia, ¿no? De cada gerencia de compañías. No, no todas son iguales. Dentro de estos pasos, ¿qué se tiene que hacer? ¿Qué tengo que hacer para hacer estas evaluaciones e identificar estas posiciones inciertas? Tengo que evaluar mis operaciones bajo el alcance de norma 16, haber tenido alguna decisión o organización. Y la norma 16, para que tengan claro, la norma 16 es una norma que tiene una vigencia hace unos años, que lo que busca es identificar si ha habido operaciones que han sido diseñadas con el único fin de buscar ahorros de impuestos, ¿no? Entonces son situaciones controvertidas que son uno de los test que tenemos que hacer cuando hacemos una evaluación de CIF 23. El punto 2 es evaluar si tengo procesos contenciosos en curso, porque si ya tengo una fiscalización de SUNAT en curso, la SUNAT ya me está identificando un reparo, entonces es probable que si yo tengo ese gasto, si por ejemplo, no sé, pues yo tengo 10 millones de un gasto y SUNAT ya me acotó 1 millón, o sea, es cosa de tiempo de repente que la SUNAT identifique los 9 millones restantes, ¿no? Entonces yo tengo que ir evaluando. Y si ese mismo gasto yo lo tengo en los siguientes años, tengo que ir viendo, pues si SUNAT ya me identificó ese reparo, yo tengo que ir viendo si mis siguientes años van a ser la misma suerte y yo tengo que decir que esta es una posición fiscal incierta que no sea probable de aceptación por parte de la administración tributaria. ¿Sí? El punto 3 es revisar los procesos de fiscalización, ¿no? Que están dando. El punto 4 es si tengo procesos judiciales concluidos, ¿no? Para ver si es que ya SUNAT me ha acotado 1 año, probablemente vengan a los 20 años a acotar lo mismo, ¿no? A reparar lo mismo. Mis revisiones, a ver qué han identificado mis asesores, si es que lo hay, y revisar sistemas de precio de transferencia. ¿Okay? Ok. Luego, en esta simulación de los pasos y las consideraciones, ¿de qué debo estar atento? ¿De qué debo tener en cuenta? Estaré alerta, tengo que estar atento al entorno regulatorio, porque pueden haber normas que cambien. En los últimos años ha habido varias cosas que han cambiado. Cambios en las leyes fiscales, ¿no? Por ejemplo, en el 2019 salió la norma del Devenco que hizo un cambio en las determinaciones. Cambios de interpretaciones. En estos últimos años ha habido cambios de interpretaciones, por ejemplo, no sé, pues en, en la asociación en participación normal, antes uno decía que es gasto y después salió una resolución del Tribunal Fiscal de Observancia Obligatoria que dice que es dividendo, ha salido un informe que se alinea a lo que es el Tribunal Fiscal y todas las compañías que tienen periodos abiertos a fiscalización tienen una contingencia alta, ¿no? Básicamente porque cambió el criterio. Luego tenemos que ver el tratamiento, tengo que ver si mis tratamientos fiscales han sido revisados previamente, documentados. Si es que no, tengo que verlo de una vez. Y si hay investigaciones fiscales, ¿no? O sea, como si ya sabemos que en el sector están acotando algunos temas, tengo que ver el procedimiento y ver cuál es mi evaluación, por decir, no sé, yo estoy en el sector minero, no sé, y ya he visto que del sector hay 2, 3 compañías que están acotando los costos de desarrollo, por decir, oye, y yo tengo el mismo tratamiento, en cualquier momento van a venir y me van a hacer esa acotación. Entonces lo que yo tengo que hacer es
anticiparme, y si yo veo que en el sector están aplicando un tipo de reparo, yo tengo que hacer esa evaluación sobre la base de la CIF 23 y ver si estoy en una posición fiscal incierta, aceptable o no aceptable por la autoridad tributaria. ¿Sí? Ok. Luego, una vez que tengo todas esas consideraciones anteriores, ya tengo mi lista de temas, identifico mis listas de temas en el impuesto de la renta corriente y diferido, que sería un tratamiento fiscal incierto, ¿no? Para que sobre esa base sobre esa base de la lista se pueda identificar y se pueda hacer los siguientes pasos, que son los siguientes. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos la lista de temas, tenemos que definir y tenemos que hacer una evaluación técnica con las jurisprudencias, normas, tendencias y antecedentes. Tenemos que definir, tenemos que hacernos las preguntas. ¿Es probable que la autoridad tributaria acepte el tratamiento tributario incierto? Si la respuesta es que sí va a aceptarlo, el tratamiento tributario incierto, el importe que yo he declarado en mi impuesto de la renta va a ser el mismo, no va a haber ni un ajuste. O sea, simplemente tengo que documentarlo, no hay nada que hacer. ¿Sí? Pero esta respuesta, si es sí, tiene que estar documentada, evaluada por un especialista, ¿no? Si la respuesta es, yo tengo una posición fiscal incierta, ¿va a ser aceptada por la autoridad tributaria? Si la respuesta es no, este importe, yo tengo que tengo que cuantificar la contingencia. ¿Cuánto es la contingencia que yo estoy identificando que es una posición fiscal incierta que no va a ser aceptada por la administración tributaria? Y toca medir el tratamiento. ¿Y cómo lo mido? Hay dos maneras de medirlo: el importe más probable y el valor esperado. Cada uno de estos métodos se tiene que evaluar. Ahora le voy a poner un ejemplo. Tiene que haber una evaluación y son un par de métodos que la norma trae. Por eso es que la norma se aplica a nivel mundial. Entonces, hay distintos países en que se determinan las contingencias, ¿no? Por ejemplo, Perú es distinto de Estados Unidos, es distinto, no sé, en Canadá. Entonces, ahora vamos a ver cómo se aplican esto. Y luego, ¿no? Bueno, y una vez que en lo anterior una vez que una vez que ya se identificó que hay una posición fiscal incierta o no, el hecho no queda ahí, ¿no? Se cierra el estado financiero del 2021, pero yo tengo que ver qué va a pasar en el 22, porque puede ser que lo que he analizado en el 21 puede haber cambios de tendencias, puede haber cambios de criterios o puede haber normas nuevas que haga que una posición fiscal incierta que he determinado en el 2021 que va a ser aceptado por la autoridad tributaria, para el 2022 pueda cambiar. Entonces, al final esta evaluación de CIF 23 es año a año, tiene que haber una actualización, con el fin de documentar que no tengo ningún problema, no tengo que documentar si tengo que hacer un ajuste o no tengo que hacer un ajuste. ¿Sí? Ok, y ahora voy a tocarles el tema de los métodos para que tengan visibilidad de qué se tratan, ¿no? Entonces, estoy poniendo un ejemplo aquí. Una vez que las compañías identifican la posición fiscal incierta, lo que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿no? ¿Va a ser aceptado? Si va a ser aceptado, no hay nada que hacer. Si nos ponemos en la situación, nuevamente, que no va a ser aceptado, acá viene el procedimiento. Entonces, nosotros tenemos un tratamiento incierto, que vamos a hacerlo sobre la base del método del valor esperado. Entonces, la compañía declara, ¿no? Entonces, nosotros llegamos a la conclusión que no es probable que la autoridad tributaria lo acepte. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que medir qué probabilidades tengo de que o sea, qué probabilidad hay de éxito de este gasto. Entonces, sobre esa base hay una evaluación que se hace. El gasto es 1.000 en el ejemplo y se ponen las probabilidades en los rangos para llegar al 100%. Entonces, cada una de estas probabilidades van aplicándose los resultados del gasto y al final se llega a la conclusión de tengo 650.000 de contingencias, 650 respecto al gasto de 1.000. ¿Sí? Entonces, con lo cual,
el impuesto a la renta, como es 29.5, se aplica a los 650 y el mayor impuesto que tengo que registrar es 192. Y esto es lo que tendría que revelar en los estados financieros, ¿sí? Ahora, este método de probabilidades, teóricamente lo explico acá, pero para efectos de Perú no aplica esto. ¿Por qué? Porque en Perú cuando te acotan un gasto, simplemente te acotan el 100%, no te aplican la probabilidad del 5, 20, no hay una escala de probabilidades. Pero la norma lo plantea porque hay países, tenemos entendido que hay países que sí te pueden dar probabilidades, como Estados Unidos, por ejemplo, que pones un reparo y puedes negociar con la autoridad fiscal, pagarle todo una parte y con ello, como te hay esa, no sé, pues ese procedimiento que puedes ir negociando, es donde sí aplicaría tener probabilidades. Pero aquí en Perú no aplica, no aplica esto, ¿no? Pues podría ser en casos de precio de transferencia, pero mm, no lo he visto que lo hayan aplicado, ¿no? Pensaría que sería más complejo, pero lo dejo ahí para que tengan conocimiento. Luego tenemos el importe que es el procedimiento, que es el método más probable, que este es el que normalmente aplicamos acá en Perú. ¿Y qué te dice este procedimiento? Este procedimiento es, yo tengo, por ejemplo, en el ejemplo, ¿ya? La compañía B incluyó en su declaración jurada una deducción por 100 millones, por un ejemplo cualquiera. Y la autoridad fiscal le dice, o sea, de los 100 millones, la autoridad fiscal te va a aceptar 10 millones. Y en el ejemplo es 90 millones va a ser un gasto no aceptado por razones X, ¿ya? Para que se entienda aún más. Entonces, ¿cómo se aplica esto? Entonces, de los 100 millones, 10 me lo va a aceptar SUNAT, 90 no me lo va a aceptar, con lo cual yo considero que es una posición fiscal incierta que no va a ser aceptado por la administración tributaria, con lo cual, como ya tengo identificado que este es el importe que me van a acotar, yo considero que este es el importe más probable que me acoten. Entonces, con lo cual, lo que yo tengo que provisionar es el 29.5 de estos 90 millones, que sería 26.55 millones. 26 millones 55 mil. Entonces, este es el importe más probable, es más directo, es más aplicado a nuestra realidad peruana. Si identifican un reparo, el importe es y le tienes que aplicar el impuesto y eso es lo que provisionas. Eso es. Ok. Entonces, sobre esa base, vamos a ir a unos ejemplos para que ustedes tengan visibilidad de cómo se aplica esta norma, ¿no? Porque hemos hablado muchos aspectos técnicos de cómo identifico, cómo lo controlo, cómo lo cuantifico, pero ahora vamos a ver pues, realmente cómo se aplica, ¿no? Acá tengo algunos casos para que ustedes puedan ver en la práctica cómo ocurren estas situaciones. Por ejemplo, tengo un ejemplo, ¿no? Y un poco para que se entienda mi cuadro, esta es la situación discutible, el issue. Acá tengo la posición de la compañía, que es como lo declaró. Puesto la posición del consultor porque algunas compañías, normalmente un consultor tributario que apoya sus números declarados. Lo tengo una etapa de la fiscalización administrativa, que es cuando te fiscaliza SUNAT. Luego la siguiente etapa es el reclamo. Y la última etapa administrativa, que es el tribunal fiscal. Y después ya la etapa judicial. ¿Sí? Para que se pueda ver todo el camino tributario que se lleva. Ok, entonces, el primer punto es con respecto a la discusión del alcance de estabilidad. Esto ha pasado, es un asunto controvertido que ha pasado en las compañías del sector minero. Hace ya unos años hizo mucho ruido este tema, que es que normalmente cuando una compañía del sector minero inicia su actividad, presenta un proyecto un estudio de actividad del Estado, que le dice, no sé, por este proyecto yo voy a gastar, por decir un ejemplo, 100 millones.
por decir un número cualquiera, 100 millones. Ok, pero por motivos de inflación, por cambios de tecnología, a veces las compañías ya no gastan 100 millones, en la práctica gastan 120, 130, ¿no? Más de lo que han estabilizado, ¿no? Eh, pero esto viene porque también ha pasado compañías que dicen, oye, voy a gastar 100 millones por un proyecto X, pero en el camino se dan cuenta que hay otro proyecto y tienen un proyecto Y. Entonces, se acogen al beneficio de la estabilidad tributaria, tanto el proyecto X y Y, que eso eso de ahí no debería tener, o sea, la estabilidad solamente sobre la base de un proyecto, no debería ser de dos, salvo que sea una continuación. Bueno, ahí es un tema muy técnico de evaluar, que de repente puede ser otro tema a conversar en algún momento, comentarles. Pero el punto aquí es que lo que quiero centrarme para que entiendan cuál es el aspecto discutible aquí es que hay compañías que dicen en el año 1, en mi estudio de factibilidad, yo pienso estabilizar 100 millones, por ejemplo. Pero en la práctica gastan 120, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la posición de la compañía? Mi beneficio de la estabilidad tributaria, que es contabilidad en dólares, tasa, a veces tasa reducida o a veces una tasa preferencial de impuestos, me aplica para todo el proyecto. Y como todo el proyecto me ha costado 120, yo le aplico la estabilidad a todos los gastos generados o inversiones por 120 millones. ¿Sí? Con su consultor dices, eso es razonable porque todo nace del proyecto. Si tú has hecho un estudio de factibilidad de 100 y que haces unos 20 adicionales, netamente puede ser por inflación o por, no sé, pues, avances de tecnología o no sé, pues el COVID. No tienes estimado gastar esa plata si no hubiese habido el COVID, no sé, pues, ¿no? No obstante, el SUNAT y le dice, no, ¿sabes qué, señores? Ustedes, tu estabilidad solamente es por 100 millones. Los 120 millones no está estabilizado porque tu estudio de factibilidad solamente dice 100. Y los 20 adicionales te desconoce el alcance de estabilidad, te aplica la tasa actual y te reconoce una cotación millonaria. Ok, la compañía no está de acuerdo y se va al poder y se va al reclamo y también pierde porque uno reclama ante la SUNAT. Entonces, en el tribunal fiscal no hay pronunciamiento y en la etapa judicial no hay pronunciamiento. Entonces, sobre esta base, ¿qué es lo que tiene que hacer la compañía? Es evaluar si tiene una posición fiscal incierta o no. Claramente tienes una posición fiscal incierta, ¿no? Porque ya el asunto te lo ha acotado. Pero lo que tienes que evaluar es, como no hay antecedentes, tienes que evaluar si esa posición fiscal va a ser aceptada o no en una etapa del tribunal fiscal o del Poder Judicial. Si la conclusión es no, probablemente lo pierda, tengo que provisionar todo el gasto generado por esta cotación. Y si la respuesta es sí, lo voy a ganar, simplemente lo documentas y nada, lo tienes documentado y en los informes internos. Pero esta situación es relevante porque en este caso no hay antecedentes. El caso 2. El caso 2 es, por ejemplo, tratamiento de la deducción de las comisiones de estructuración. Esas comisiones de los financiamientos gigantes, cuando estructuras un préstamo, contablemente es un activo que se amortiza en el plazo del financiamiento. Es gasto en el plazo del financiamiento, contablemente. Hasta el 2017 no había mucha claridad, como no había una norma de devengo tributario, lo contable y tributario normalmente seguían la misma línea. Y así es como la compañía dice que mi devengo es contable, tributario y financiero es lo mismo, tributariamente y contablemente es lo mismo, no hay diferencias, el consultor también está de acuerdo con esa posición, pero en la fiscalización la SUNAT dice no, es un devengo jurídico. ¿Y qué es un devengo jurídico? Es gasto cuando se incurrió, ¿no? Esa comisión te sirvió para estructurar el préstamo, con lo cual ese momento fue gasto, en ese momento se hizo efectivo el gasto de la comisión porque hice el servicio, entonces lo acota. Reclaman y también el reclamo dicen que oye, es un devengo jurídico. Y sale y se van y tienen entendido que en el mercado hay una jurisprudencia que dice que es devengo jurídico. Lo que no hay es un pronunciamiento a nivel de etapa judicial. Entonces la compañía tiene que evaluar aquí si va a mantener su posición tributaria de hacer el devengo contable para ver si lo puede ganar a nivel de una etapa judicial. Si la evaluación técnica de sus asesores o evaluación técnica de la gerencia
y a la conclusión que sí lo voy a ganar, no lo provisiono. Pero si la conclusión viene, oye, el tema viene mal y hay tendencias que me dice que esto es jurídico y en la etapa judicial no está primando las normas contables, sino el hecho jurídico, probablemente tengo una posición fiscal incierta que tengo que registrar. ¿Ok? Ok, ¿y qué tengo en caso 3? El caso 3 es, ¿qué se entiende por una expansión de actividades? ¿No? En el caso de preoperativos. Eh, ¿Qué pasaba aquí en las compañías inmobiliarias cuando hacían un proyecto nuevo? Por ejemplo, tienen un proyecto en Lima y, no sé, pues aquí en San Isidro, ¿cierto? Y después hacen otro en Surco. Cuando trataban un proyecto nuevo, algunas compañías, o la SUNAT en algún momento, o unas compañías, la tendencia era que cada proyecto nuevo era un gasto nuevo, y con lo cual habían gastos preoperativos. Y el gasto preoperativo básicamente es, contablemente está en gasto, pero fiscalmente lo adiciono para deducirlo como gasto fiscal en el año en que hice las ventas. Como es una construcción, todavía no generas ventas, ¿no? Y ahí hay una diferencia entre lo contable y tributario. Entonces, ¿qué hacía la compañía? Decía, oye, es un gasto deducible, el consultor decía gasto deducible, y en la fiscalización, la SUNAT dice, no, esto no es deducible, es un preoperativo, tienes que adicionarlo hasta que inicias ventas. En el reclamo va en la misma línea, pero acá hay un caso que es importante para que evalúe la compañía, porque el Tribunal Fiscal ya ha dicho que el gasto es deducible, que se alinea a su posición de ellos. No hay pronunciamiento en la etapa judicial. Entonces la compañía tiene que evaluar aquí si acá tienes una posición fiscal incierta o no. Probablemente, si te quedas a nivel tribunal fiscal, no va a haber una posición fiscal incierta, pero habría que ver si es que yo quiero hacer una evaluación hasta la etapa judicial. Ajá. Y el punto 4 es un caso más usual, ¿no? Tengo un gasto o sea, que un gasto que es deducible conceptualmente, pero que no tengo el sustento. Tengo la factura, tengo el contrato, ¿no? Pero la compañía dice que sí, sí lo voy a tener, sí, sí lo voy a tener, o sea, ahorita lo pongo como una deducción en mi DJ, pero sí lo voy a tener. Pero el consultor le dice, oye, pero si no lo he visto, yo digo que no es deducible, ¿no? Y si viene la fiscalización en ese momento, va a decir que no es deducible. Y el reclamo igual, tribunal fiscal, todo igual, porque no es deducible. Y más probable es que si yo solamente tengo el comprobante, me falta el contrato, me falta la evidencia de la prestación del servicio, el Poder Judicial tiene hasta el Tribunal Fiscal tiene un criterio muy restrictivo, muy formalista. En cambio, en la etapa judicial ya tienen un criterio más de concepto, más de fondo. Entonces, probablemente en nivel de la etapa judicial el gasto sí pueda ser deducible porque ya hacen otras valoraciones, ¿no? Entonces las compañías en este caso tienen que evaluar si están ante una posición fiscal incierta o no. ¿Sí? Ok. Recomendaciones. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces lo que tengo que hacer es revisar si tengo una posición fiscal incierta o no, revisar mis tratamientos, identificar, una vez que tenga esa lista de temas, ver si tengo una posición fiscal incierta que va a ser aceptada o no por la autoridad tributaria. En caso de que no sea aceptado, tengo que ver el mejor método, cuantificar las contingencias, el impuesto a la renta y revelar mis estados financieros. Ese es el proceso en el caso de la CIFNI 23, que tengo que revelarlo en mis estados financieros. Es lo que me pide la CIFNI 23. Sí. Y bueno, por el equipo de IDEM, ustedes pueden hacerme llegar cualquier consulta, duda que tengan o algo que quisieran profundizar para a través de ellos poder ayudarles y aclararles cualquier consulta que tengan. Ahora, esta norma es una norma contable y tributaria reciente que se está aplicando con mayor rigurosidad. Así que yo les invito a explorar un poco este tema porque es unas partes interesantes que conjuga la parte contable y tributaria y enriquece mucho nuestro análisis. ¿Sí? Yo estoy a disposición de poder ayudarlos en lo que ustedes necesiten y que puedan aprender más
y puedan profundizar estos temas, ¿no? Que son interesantes. Yo estoy a disposición para poder aclarar cualquier consulta. El equipo de IDEN va a estar en contacto con ustedes y cualquier cosa que necesiten, ahí estamos en contacto. Esto es la presentación de la CIF 23. He tratado de hacer lo más específico posible. Cuando ustedes vean la norma de CIF 23, ahí van a encontrar, son pocas páginas, pero lo que he tratado de, más allá de lo que ustedes puedan leer en la CIF 23, lo que he tratado de poner es lo que está ocurriendo en la experiencia, ¿no? Porque no todo, cuando tú lees la CIF 23, no todo, o sea, no todo está muy teórico, ¿no? Está todo muy pensado en otros países. En cambio, lo que he comentado aquí, básicamente las normas, cómo se están aplicando en Perú y cómo esto impacta a Perú, ¿no? Impacta un cable a tierra. ¿Sí? Y eso es. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. Que estén bien.